Bueno, compartiendo con ustedes pues, los ejes doctrinales de la bula que nos presenta a nosotros la espiritualidad a vivir en este año santo de la misericordia, el Papa Francisco primero nos habla sobre el concepto de la misericordia en el Antiguo Testamento de Dios Padre. Bueno, no vamos a explicar todo, ¿verdad? Simplemente dar algunas ideas para que ustedes lean la bula, la mediten y vean la importancia que tiene para vivir este año de la misericordia, ese documento pontificio. El Papa Francisco menciona 3 salmos que invita a leer, a meditar durante este año santo de la misericordia. El salmo, a ver si nos lo presenta en pantalla nuestro señor director José, el salmo 103, el salmo 146 y el salmo 147. Pueden ustedes tomar nota de estos salmos y en su casa leen, primero lo leen, luego lo oran y luego lo meditan. Salmo 103, Salmo 146, Salmo 147. 3 salmos hermosísimos donde la misericordia de Dios se hace oración y además se hace invitación al feligrés, al creyente, para que experimente con estas palabras la misericordia del Señor, ¿no? Entonces el Papa menciona, en el Antiguo Testamento aparece a menudo el binomio paciente y misericordioso para describir la naturaleza de Dios. Su ser misericordioso se constata concretamente en las acciones de la historia de la salvación, donde la bondad prevalece por encima del castigo y la destrucción. Y como referencia, el Salmo 103, 146, 147. Entonces, vamos a subrayar esta idea. Si bien en el Antiguo Testamento aparecen de parte de los profetas algunas amenazas de castigo de parte de Dios, al final Dios, por lo general en esta historia de la salvación entre el Señor e Israel, manifiesta siempre su compasión y su ternura. Hay casos, por ejemplo, el episodio de Noé, está el episodio de Sodoma y Gomorra, con acciones concretas, ¿verdad? La destrucción de Jerusalén después del exilio en Babilonia, inclusive después de Cristo. Son episodios concretos en donde se dan estos casos de una apariencia de castigo. Pero en el fondo, y aquí hay que aclarar, que no fue Dios quien castigó, sino fue el propio Israel quien se castigó a sí mismo. Pero antes de ese castigo, que Israel o aquellos pueblos que estaban en enemistad de Dios por su soberbia, antes de esas desgracias, Dios manifestó siempre su ternura, sus advertencias, su cercanía, su amor. Y luego, pues Dios retira su mano y el mismo hombre es víctima de sí mismo. Nosotros en este tiempo de misericordia que estamos viendo, este año santo de la misericordia, tenemos que tener estos conceptos claros. Dios es un buen Padre. A pesar de que el hombre le falle muchas veces y que el hombre incurra en el pecado y en la desobediencia, Dios nunca aparta de él su amor y su ternura. Y un ejemplo de esto, claro, es la parábola del padre y sus 2 hijos. Yo diría una parábola central del Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, ¿no? Que aparece precisamente en el vértice del Evangelio de Lucas. Una parábola exclusiva del evangelista médico. Con esa parábola, Jesús, que es el Hijo unigénito del Padre, que es el Mesías esperado de Israel, Jesús presenta su mensaje de misericordia y de ternura frente a la debilidad del hombre y frente precisamente a su alejamiento de los proyectos que Dios tiene, ¿no? Para el hombre que la ha creado. El mismo Cristo nos dice que un padre tenía 2 hijos y el hijo menor rompe la comunión con el padre y va a ser una vida disoluta. Frente a esta actitud de rebeldía en que el hijo despilfarra la fortuna del padre, cuando el hijo toma conciencia de su error
y regresa a la casa del padre, el padre no lo castiga, el padre no lo reprende, no lo llena de improperio, el padre lo abraza efusivamente, manifiesta su cariño, su ternura, incluso y organiza una fiesta. ¿Por qué Jesucristo nos presenta a nosotros esta parábola? Para que aquellos que piensan que por su pecado Dios los va a castigar, corrijan su manera de pensar. Hay gente que piensa que todas las desgracias que le vienen es porque se la merecen, porque fueron infieles, porque fueron desobedientes, porque rompieron una vida de comunión con Dios, y obviamente esa mentalidad es errada, ¿no? Por mucho que el hombre peque, por mucho que el hombre se separe de Dios, Dios nunca lo dejará de amar. Eso es lo que Jesucristo enseña con esa parábola. Y es lo que el Papa Francisco subraya de las acciones de Dios en el Antiguo Testamento. Ese binomio paciente misericordioso está presente prácticamente en todos los libros de la Biblia y sobre todo en los Salmos. Dios que no se cansa de brindar su misericordia, su amor al hombre pecador, al hombre infiel. Decía una vez atinadamente el Papa Francisco que nosotros muchas veces no podemos sentirnos cansados de pedirle perdón a Dios por nuestras caídas. Pero Dios nunca se cansa de perdonar. Este año santo de la misericordia es una ocasión bellísima, única, yo diría, para nosotros experimentar esa misericordia de Dios. ¿Y por qué digo única? Porque Dios nos está ofreciendo un momento privilegiado en la historia de la salvación. Es un año santo, extraordinario, de misericordia, de perdón. Primero que todo, habría que subrayar que es el primer año de misericordia que se celebra en la historia de los años jubilares. Si bien cada año santo ha tenido un aspecto, ¿no?, de espiritualidad a vivir, pues es la primera vez que se nos anuncia un año santo que se caracteriza por la vivencia de la misericordia. Y en primer lugar, dice el Papa en la bula de convocación, nosotros los cristianos católicos estamos invitados a experimentar en profundidad esa misericordia y luego llevarla a aquel que está alejado o apartado de la iglesia. Luego, en esta bula, el Papa resume, ¿verdad?, estas manifestaciones de la ternura y la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento con estas palabras. Y la vemos en la siguiente diapositiva. La misericordia de Dios, dice el Papa, no es una idea abstracta, sino una realidad concreta con la cual Él revela su amor, que es como el de un padre o una madre que se conmueven en lo más profundo de sus entrañas por el propio hijo. Vale decir que se trata realmente de un amor visceral. Proviene desde lo más íntimo, como un sentimiento profundo, natural, hecho de ternura y compasión, de indulgencia y de perdón. Amor visceral, que también se puede traducir por amor entrañable, ¿no? Esto es una expresión fuerte en la Sagrada Escritura y sobre todo en el Antiguo Testamento. Recordemos las palabras del profeta Isaías en el capítulo 49, ¿no?, cuando el mismo Señor le dice a Israel en medio de su debilidad, han perdido su tierra, han perdido sus posesiones, han perdido su templo por su propia rebeldía. No fue Dios quien los castigó, sino ellos se castigaron a sí mismos. Y frente a esta actitud donde ellos se sienten culpables por lo que han hecho, Dios manifiesta siempre su ternura y su misericordia. Y así debemos sentirnos nosotros en este año santo. Nadie se debe sentir excluido del amor y de la misericordia de Dios. Nadie, absolutamente, por muy grave que haya sido su pecado, o lo son. Entonces el Señor le dice a Israel, ¿puede una madre olvidarse del niño que lleva en sus entrañas? Aunque hubiese alguna en el mundo que se olvidara del niño que lleva en sus entrañas,
yo jamás me olvidaría de ti, porque te llevo grabado en la palma de mi mano. Como diciendo, tú me perteneces. Tú has fallado, tú has caído, tú has desobedecido, tú te sientes culpable por tu miseria. Yo no me aparto de ti. Y mis sentimientos hacia ti son como los sentimientos de una madre, y esto hay que subrayarlo. Son como los sentimientos de una madre. Pero, ¿por qué digo hay que subrayarlo? Porque Dios no nos ama como una madre o como un padre. Porque el amor de una madre y un padre es un amor imperfecto. El amor de Dios tiene características del amor de una madre y de un padre, pero es mucho más profundo del amor de un padre o de una madre. Si bien en el Antiguo Testamento, sobre todo, y también en el Nuevo y en las catequesis de Cristo, Dios manifiesta este lenguaje de que Él ama como un padre y una madre, no podemos quedarnos solamente allí. Porque el amor de un padre y de una madre es siempre imperfecto, está lleno de debilidades. Todo padre y toda madre falla. Pero el amor de Dios no es imperfecto, es perfecto, es pleno, es profundo. Es parecido al amor de una madre, pero es mucho más profundo que el amor de una madre. Es mucho más profundo que el amor de un padre responsable. Es mucho más profundo que el amor de un novio o de una novia. Y entonces yo como cristiano católico también me pregunto muchas veces, ¿qué pasa en la Iglesia Católica? Porque encontramos a veces actitudes de algunos cristianos católicos que ponen en duda estos principios bíblicos, precisamente porque en lugar de beber de la fuente, de ese manantial de agua viva que nos ofrece Dios continuamente, están mendigando amores fuera de la iglesia. No hay un hombre y una mujer que pueda amar a un ser humano como Dios nos ama a nosotros. Dice el apóstol Pablo, vean cuán profundo, largo, ancho es el amor de Dios. O sea, nosotros los cristianos que vamos a la iglesia, tenemos que ser expertos en esto y no quedarnos solamente en discursos abstractos. ¿Cuál es la experiencia del amor de Dios que nosotros tenemos? Y a veces, lamentablemente, esa experiencia es más bien intelectual, ¿no? Por supuesto que la teología ayuda y el catecismo y todo lo que nos dice la palabra de Dios. Pero para experimentar ese amor de Dios uno tiene que ponerse de rodillas delante de un crucifijo, delante del sagrario. Y te tenemos que abrir el corazón. Y en la iglesia nosotros tenemos experiencias lindas de santos. Por ejemplo, una Teresa de Ávila, ¿no? Que experimentó tan profundamente el amor de Dios que tuvo una experiencia profunda, como el Padre Pío, como Santa Faustina Kowalska, de la transverberación de su corazón. Tanto fuego habían experimentado el amor de Dios que el mismo corazón físicamente tuvo una herida. En el caso de Teresa de Ávila, cuando ella muere, se constata. Las hermanas ven que el corazón de Teresa lleva una llaga, pero una llaga de amor. Ella siente en un momento particular que un angelito le traspasa su corazón con un dardo de fuego. Y sentía que cuando el angelito retiraba ese dardo de fuego, era todas sus entrañas, todo su cuerpo interior que se desprendía de ella. Y era toda abrazada en amor, como también Santa Margarita María Alacoque. Y, queridos hermanos, ¿qué experiencia del amor de Dios estamos teniendo? O sea, si nosotros vamos a la iglesia, si nosotros leemos la Sagrada Escritura, si nosotros recibimos el cuerpo de Cristo, si nosotros nos confesamos, tenemos que ser testigos de este amor y no quedarnos solamente en palabras. Pero si uno no ora, si uno no busca a Dios cada día, todo se va a quedar en discursos retóricos, dolorosamente, ¿no? Entonces, este año de la misericordia es para que nosotros nos acerquemos a esa experiencia del amor de Dios y seamos testigos de esto con nuestra vida. Miren, cuando una persona experimenta el amor de Dios, se conoce. Las personas que están a su alrededor se dan cuenta que esa persona tiene algo. Ustedes saben, algo diferente, ¿no? Por la experiencia que está viviendo. Quiero aquí hacer un comentario, cómo se lleva a cabo el proceso de beatificación y de canonización de un santo, de una santa. Ahora es mucho más complejo que en los primeros siglos, ¿no? Cuando una persona muere en olor de santidad y hay testimonio de que esa persona vivió, ¿verdad?, la virtud en grado heroico,
se llama bajo juramento a la Santa Sede, a ese grupo de personas que pueden ser 40, 50, hasta 80 personas, en el caso de Madre Teresa de Calcuta, y lo digo porque conozco a algunas personas que fueron a declarar. Y una de las preguntas fundamentales de ese proceso de beatificación y canonización, ¿cómo comienza este interrogatorio? Usted que vivió con esta persona y usted que estaba al lado de esta persona, ¿usted sentía que esa persona le acercaba a Dios con sus actos? ¿Que esta persona irradiaba algo especial? Porque cuando una persona experimenta el amor de Dios, Dios desciende de su trono al corazón del hombre. Y si Dios desciende de su trono al corazón del hombre, es lógico que esa presencia de Dios se irradie. Entonces dejémonos de estar hablando de tonterías de la New Age, de energía y de estas 8 cuartos, ¿verdad?, que hoy día tanto se manifiesta por allí, en redes sociales y en los medios, de personas que, claro, con buena voluntad están tratando de experimentar algo más allá de sus capacidades, pero en lugar de ir a la fuente de agua viva, que es el Sagrado Corazón de Jesús, que es el amor misericordioso del Padre, se quedan en simplemente experiencias meramente humanas. Este año de la misericordia es una ocasión privilegiada para que nosotros bebamos de esa ternura de Dios, que Dios, a pesar de nuestras miserias, nos ofrece continuamente su amor. Dios es un manantial de cariño, de ternura, precisamente lo que mucha gente está buscando allá afuera en el mundo. ¿Cuántos chicos y cuántas chicas no están buscando un amigo, un compañero, alguien que le consuele? Pero precisamente eso es lo que Dios nos ofrece a nosotros. Consolación, cariño, amor, ternura. Pero si tú no doblas rodillas, si tú no haces un alto en tu vida, si tú no oras, si tú no vas al sagrario, si tú no pones tu vida en orden, no lo vas a experimentar. ¿Y qué vas a hacer? Un mendigo en el mundo de amor. En lugar de ofrecer a los demás ese manantial de agua viva. Pero para ofrecer ese manantial de agua viva hay que experimentarlo. Y si no doblamos rodillas y no oramos, no abrimos nuestro corazón, vamos a ser mendigos en lugar de ser manantiales de agua viva para los demás. Vamos a un cambio y luego volveremos con ustedes.